Profe Ligia, no estamos hablando, estábamos solucionando unos problemitas técnicos, no sabemos por qué nos sacó la sesión y estábamos dando un chancecito para que los demás profes que también se salieron vuelvan a conectarse. Entonces ya vamos a dar inicio, estábamos solucionando ese pequeño problema técnico. Permítanme un segundito y ya vamos a iniciar. Con todo el gusto, profe Ligia. Bueno, listo. Entonces, vamos a dar inicio. Esperamos que ya no se vuelvan a presentar estos problemas técnicos que se nos presentaron en este momento. Les ofrecemos disculpas. No habíamos iniciado para la profe Ligia que nos pregunta ahí en el chat. Estábamos esperando a que los demás compañeros y compañeras se unieran, pero ya en este momento vamos a dar inicio. Entonces les voy a compartir pantalla. Isa, ¿me puedes regalar, porfa, permisos para compartir? Dale, ya está. Listo. Listo. Bueno, ¿me confirman, porfa, si estamos viendo ahí la presentación? Sí, señora. Listo. ¿Los demás profes me escuchan bien? Sí, señora. El Sí, profe claro. Gubername. Sí, No. profesora, está bien. Señora. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, entonces, bienvenidos a esta sesión número 3 de nuestra ruta STEM. El día de hoy nos vamos a concentrar en comprender algunos conceptos que tienen que ver con programación. Seguramente algunos de ustedes, los que ya han programado, están un poco familiarizados con estos conceptos. Y la idea es que podamos entender cómo funcionan en nuestro editor MakeCode. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos en conceptos como variables, operadores lógicos, condicionales y vamos a trabajar algunos retos. Como siempre, en nuestras sesiones vamos a iniciar con esta pequeña actividad desconectada. Entonces, los invito a que veamos estas 3 imágenes que tenemos ahí en pantalla, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que le estamos dando la instrucción a alguien por teléfono, ¿cierto? A un sobrinito, a una sobrinita, y queremos explicarle paso a paso cómo debe hacer para dibujar estas 3 caritas. Pensemos allí un momentico, ¿cómo ustedes le darían esa instrucción por teléfono? Digamos que uno de nuestros hijos chiquitos nos dice, mami, es que tengo que hacer una tarea con 3 caritas, y tú le empiezas a decir por teléfono cómo hacerla. ¿Cómo serían esas instrucciones? Pensemos ahí un momento. ¿Estamos pensando en el computador o estamos pensando en 3 caritas con cualquier material? Estamos pensando en dibujarlas. Supongamos que la tarea es dibujarlas en una hoja. Entonces, ¿cómo serían esas instrucciones? ¿Cómo le diríamos a alguien, oye, tienes que hacer esto, 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 luego haces esto, esto? ¿Cómo serían esas instrucciones de manera que la persona que nos escuche grafique eso? O imaginemos que estamos en un juego de esos que a veces hacemos con nuestros amigos en casa un viernes, y entonces nuestra tarea es decirle al otro cómo debe dibujar una carita y que el resultado sea el esperado. ¿Cómo serían esas instrucciones? Sin necesidad de computador, solo la instrucción para dibujar una carita. Las que estamos viendo en pantalla. ¿Puedo decirlo yo? Claro, profe, dale, cuéntanos. Bueno, pues yo trataría de ser creativo. Si es un niño pequeño, obviamente yo le diría, bueno, vas a coger, por ejemplo, un individual, o vas a coger alguna cosa que esté a la mano y que sea redonda. ¿Qué es redondo? Entonces le digo, fíjate en tu cara es redonda,
no un redondo específico, pero es más o menos redonda. Entonces vas a buscar algo en la casa que encuentres que sea así redondo, lo vas a poner en la mesa. Seguido a esto le digo, bueno, vas a buscar, por ejemplo, 2 manzanas o 2 uvas y vas a buscar un banano y las vas a poner en esa cosa redonda y ahí ya tenemos la cara. Listo, muy bien, profe. ¿Y luego qué le dirías para la siguiente carita? Yo le diría al niño, bueno, ¿cómo estamos de ánimo? ¿Tú que estás contento o estás feliz? Porque te vas a hacer un autodibujo. Entonces, si tú estás contento, vas a poner el banano con la curva hacia abajo. Y tú Ujú. vas a mirar, entonces estás triste. Estás feliz, pero si estás triste, vas a voltear el banano y te vas a dar cuenta que tu carita está muy triste y no es muy bonito ver a un niño triste. Listo, mi profe. Muy bien, muchísimas gracias. Ok. Muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Cuáles son los pendientes? Y cualquier duda que haya. Bueno, ¿Quién más nos comparte por acá? Veo que el profe Guberney tiene prendido el micrófono. ¿Nos quieres compartir, profe, lo que tú harías? No. Listo. Bueno, de Eh, pronto yo, cuéntame, profe Nicole. yo siempre hago cercanías a los niños de cosas que ellos conocen. Generalmente las iconografías de la cara feliz y de la cara triste, ellos las reconocen por sus propias emociones o por los emojis. Entonces, simplemente le diría que dibuje 3 círculos y dentro de ellos 3 caritas que representen una alegría, una tristeza y una como neutralidad. Ujú. Eh, Eso Listo, haría yo. muchísimas gracias, profe Nicole. Entonces vamos a ver que tuvimos, aquí este ejercicio nos permite identificar 2 cosas. Primero que cuando nosotros intentamos resolver un problema, pues no hay un único camino para resolverlo, ¿cierto? Mientras que le demos solución al problema, pues todas las formas son aceptables, ¿cierto? Entonces el profe se imaginaba cómo explicarle con ciertas cosas que el niño tuviera en casa, la profe haciendo como esa asociación de las emociones, pero digamos que en esos procesos identificamos que cada uno pudo hacer como su instrucción frente a lo que el niño debía hacer para dibujar la carita, ¿cierto? El profe decía, por ejemplo, coger un banano y que si estaba hacia si tenía cierta dirección estaría representando una carita feliz, si tenía otra dirección una carita triste, ¿cierto? Ahí estamos identificando como esas instrucciones. Después de lo que los profes nos han contado, digamos que yo les traigo acá como una de las posibles soluciones, aunque les cuento también que esto lo hacíamos con otro grupo y con el otro grupo identificábamos incluso con estudiantes, que justamente cuando uno entiende un problema, pues cada uno de nosotros tiende a hacer distintos análisis. Por ejemplo, mi análisis fue decir, si yo le tengo que decir a alguien por teléfono cómo dibujar una carita, yo le diría, dibuja un círculo grande, aunque analizando mi dibujo, para la siguiente instrucción yo digo, dibuja 2 círculos pequeños, aunque en realidad me quedaron casi como óvalos. Y luego le diría, dibuja una línea cóncava para hacer la boca. Un estudiante me decía, yo le diría, píntala de color azul. Y es cierto, porque lo que estamos viendo ahí es que pues la carita es azul, ¿cierto? Entonces, al analizar el problema, pues cada quien, digamos que detalla cada una de esas partes del problema y por eso a veces es tan chévere el trabajo colaborativo, ¿cierto? Porque entre varias visiones del problema, pues casi que uno se puede aproximar, tener una mejor aproximación a esa dificultad o a ese problema. En la segunda instrucción yo le diría lo mismo, dibuja un círculo grande, 2 círculos pequeños y dibuja una línea convexa para la cara, para la boca. Y en el círculo número 3, dibuja un círculo grande, 2 círculos pequeños y para los ojos y una línea recta para la boca, en este caso para hacer como esa figura neutral, ¿cierto? Entonces, a partir de estos 3 procesos que tenemos aquí, podemos identificar una variable. Alguien que nos quiera contar que pueda prender el micrófono.
También depende del lenguaje que yo utilice, porque si yo le digo a un niño de 5 años, 6 años, dibuja una línea cóncava y una Sí, de acuerdo. está un poco complicado, depende cómo yo dialogue con el niño. De acuerdo, profe, exactamente. Eso sí tiene que ver, de acuerdo. O sea, si yo esta instrucción se la doy a un niño de 5 años, sí va a ser muy complejo que me entienda. Pero La variable, la variable es la forma de la boca, la posición de la boca. muy bien, profe, muchísimas gracias, profe Fernando. En este caso, el dato variable sería la boca, porque si lo vemos aquí, estas instrucciones, la instrucción 1 y 2 son exactamente la misma. Lo único que varía es la instrucción número 3, porque de ella depende que esta expresión de la boca sea distinta. Entonces, en este algoritmo mío, casi que yo podría decir que yo podría suprimir esto y con esta misma instrucción podría representar esto, haciendo la salvedad de la variabilidad que tendrá ese dibujito de la boca, ¿cierto? Entonces, en este proceso estamos identificando que el dato variable sería la expresión de la boca. Bueno, entonces, este es nuestro ejercicio desconectado. Recuerden que estos ejercicios son sencillos porque la idea es que nosotros también pudiéramos aplicarlo con nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, la idea es esa, que ustedes se puedan llevar como estas ideas para trabajarlas con sus estudiantes. Ahora sí pensemos en qué otro tipo de variables ustedes conocen que se utilicen en la vida diaria, que los veamos todo el tiempo. No pensemos en programación, pensemos en la vida diaria. ¿Qué otro ejemplo de variables se les ocurre? ¿Quién quiera prender el micrófono? La fluctuación de la temperatura, Temperatura, muy bien. Profe Carlos, muy juicioso. el cambio del tiempo. El tiempo, muy bien. Una variable puede ser el mismo estado de ánimo. Es una variable que manejamos todos los días. Muy bien, profe. La edad de una persona. La edad, muy bien. La edad también es un dato que varía. ¿Qué más? El estado de un bombillo, si está encendido o apagado. Muy bien, esa es otra variable que puede tener dos estados, ¿cierto? O encendido o apagado. Muy bien. ¿Quién más prendió micrófono por allí? La música, teacher, la música. Si está alta, si está a volumen medio. Muy bien. Ese sería un estado que varía, ¿cierto? Hablando puntualmente del volumen. Entonces, o puede estar alto, puede estar bajo, a veces en nuestro dispositivo dice 10, 11, 12, 13, 14, indicando el nivel de volumen en el dispositivo. Muy bien. Entonces, veamos que estos son ejemplos de variables que utilizamos todo el tiempo en la vida diaria, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cómo son esas variables en programación. En la programación las variables son muy importantes porque nos ayudan a guardar datos. Aquí yo les traigo un ejemplo de lo que puede ser una variable. Mi ejemplo de variable es lo que yo puedo ahorrar, el monto que yo puedo ahorrar. Si yo soy muy juiciosa ahorrando, ese monto ahorrado para mí va a crecer. O si no soy tan juiciosa, pues va a disminuir, ¿cierto? Si yo le saco plata ahí al marranito, a la alcancía, voy a tener menos dinero ahorrado, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de un dato que es variable. Depende de lo que yo le ponga al marranito o a la alcancía o lo que yo consigne en el banco, ¿cierto? Eso sería un dato variable. Y en programación, las variables son muy importantes porque nos ayudan a almacenar datos para utilizarlos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros, si no se pudiera almacenar la información en una variable, por ejemplo, imagínense ustedes que cuando vamos a retirar la plata al cajero electrónico, nuestra cuenta no supiera cuánto dinero queda, o cada vez que yo retiro, ese dato no se guarda, entonces mi cuenta tendría siempre el mismo dinero independientemente de lo que yo retire. ¿Se imaginan una cuenta así tan chévere? Entonces, digamos que las variables son supremamente importantes porque nos ayudan a guardar datos, a que esos datos permanezcan y a que los podamos utilizar.
Miren la importancia de una variable en un cajero electrónico. En el cajero electrónico necesito tener una variable que me guarda el valor de lo que yo tengo en la cuenta, y con esa variable, cada vez que yo retiro, esa misma variable va cambiando el valor dependiendo de lo que yo retiré, o si consigné plata a mi cuenta, esa variable va aumentando, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de las variables. En programación es supremamente importante las variables para poder conservar esos datos. Entonces, son elementos, como lo vemos ahí en pantalla, cuyo valor puede cambiar, ¿cierto? Ese valor puede cambiar y ese dato que está almacenado en la variable lo podemos utilizar en cualquier momento en nuestra programación, ¿cierto? No sé si alguien tenía algo para contarnos, porque veo que por ahí está prendido el micrófono. Listo. Bueno. Ahora sí, vamos a ver entonces cómo es que podemos crear esas variables en MakeCode. Lo primero que tenemos que saber es que esas variables se encuentran en el menú que está clasificado con el color rojo, ¿cierto? Esas son las variables. Yo aquí voy a empezar a abrir mi... Permítanme un segundito. Listo. Listo. Los profes que tienen encendido el micrófono, si no es para participar, les agradezco que lo apaguemos, por favor. Bueno, entonces ya estamos viendo ahí a MakeCode, ¿cierto? MakeCode. Listo. Ahí ya estamos viendo a MakeCode y vamos a ver aquí entonces cómo creamos esas variables. Entonces ya sabemos que estando acá en MakeCode, nosotros abrimos un nuevo proyecto y le asignamos un nombre. En mi caso yo le voy a poner variables. Variables. Listo. Bueno, entonces, recordemos pues que las variables se encuentran en el menú de color rojo. Se llama variables. Cuando nosotros vamos a crear una variable por primera vez, aquí pues no hay nada, ¿cierto? ¿Qué sucede en este menú? Cuando yo ya tengo creadas mis variables, me aparecen listadas acá, ¿cierto? En este caso, no tengo ninguna variable, yo voy a crear una variable. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué variable voy a crear? Entonces, teniendo acá mi ejercicio o el ejemplo o esa analogía que hacíamos con el ahorro, pues vamos a crear una variable que se va a llamar monto ahorrado, ¿cierto? Vamos a crear esa variable para que podamos ver cómo funciona en MakeCode. Entonces, para crear una variable tenemos que presionar el botón que se llama crear una variable. Y aquí nos aparece un cuadro emergente en el cual debemos ponerle el nombre a esa variable. Tenemos que tener ciertas consideraciones cuando creamos los nombres de las variables. Normalmente hay algunos lenguajes de programación que son muy restrictivos frente a la forma como se nombran las variables, ¿cierto? ¿Qué cosas se deben evitar? Por ejemplo, utilizar números como nombres de variables, utilizar espacios, utilizar mayúsculas, porque eso hace referencia a otro tipo de datos como las constantes y demás. Entonces, aunque este lenguaje no es restrictivo, es decir, si yo pongo, por ejemplo, monto ahorrado con espacio, pues me deja crearlo. Es mejor que nos acostumbremos a ese tipo de notación. Entonces, la idea es que evitemos utilizar espacios, ¿cierto? Y así crearíamos nuestra variable. Aunque, como les digo, este no es un lenguaje que sea pues tan restrictivo con ciertas cosas. Entonces, así quedaría creada mi variable monto ahorrado, ¿cierto? ¿Qué sucedió aquí? Me apareció un primer bloque que tiene esta forma y tenemos estos otros dos bloques que aparecen con el nombre de la variable y, como sabemos, pues se parecen mucho a los bloques de acción que ya hemos visto en los otros menús, ¿cierto? ¿Para qué funcionan estos bloques? Entonces, lo primero es entenderlo. Vamos a ver primero este bloque que se llama establecer. Entonces,
Como se dan cuenta, es un bloque como los otros y para poder funcionar necesita estar dentro de un evento. En este caso vamos a utilizar el para siempre. Voy a hacer esto un poquito más grande y voy a ocultar esto. Listo. Entonces, ¿para qué me sirve este bloque? Entonces, voy aquí a tomar mi lapicito. Permítanme un segundito. Listo. Listo. Entonces, ¿para qué me sirve este bloque? Este bloque lo que está haciendo es definiéndole un valor a la variable. Para los profes de matemáticas que manejan variables todo el tiempo, sabrán lo que es asignarle el valor a una variable. Para quienes no tenemos que ver con áreas de matemáticas, pues seguramente recordamos que cuando estábamos en el colegio, lo que nosotros hacíamos generalmente era trabajar con variables X, Y, Z y asignábamos valores, ¿cierto? Asignar un valor. Por ejemplo, en este caso yo estoy diciendo X vale 5, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo yo con esta instrucción acá? Particularmente estoy diciendo que monto ahorrado, no voy a escribir todo, monto ahorrado, perdón, aquí monto ahorrado es igual ¿a qué? Al valor que yo le tengo asignado aquí. En este caso, 0. ¿Cierto? Aquí yo estoy diciendo que la variable monto ahorrado va a tener asignado el valor de 0. Si yo quiero cambiar ese dato, pues lo que yo tengo que hacer es escribir aquí el número que yo quiera. Por ejemplo, yo no quiero que valga 0, sino que valga 5, ¿cierto? Entonces cambio el valor allí. Y en ese momento yo estaría diciendo ahora que mi variable vale ahora 5, ¿cierto? Mi variable monto ahorrado ahora vale 5. Entonces, el bloque establecer lo que hace es definir o asignarle el valor a una variable. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esto que tengo acá, monto ahorrado vale 3 y ahora aquí le voy a poner 6. ¿Cuánto creen que terminaría valiendo la variable monto ahorrado? ¿Cuánto será que vale? 9. Listo. ¿Quién más tiene alguna idea? Un valor entre 3. ¿Un valor entre 3 y 6? Sí. Listo. ¿Quién más? El monto ahorrado sería 6 porque no le hemos 6. asignado sino el valor. O sea, le asignamos el primer valor que era 3 y después lo modificamos y le dijimos que asumiera el valor de 6. No le estamos colocando ni sumas, ninguna multiplicación, ninguna operación matemática. Entonces el valor final sería 6. Listo, mi profe. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Profe, yo pensaría que hay un error, ¿no? Porque a Ujú. la misma variable le estoy asociando dos valores diferentes. Listo. Entonces, muchas gracias, profe Jimena. Entonces vamos a ver qué sucedió aquí. Resulta que en esta primera instrucción yo le estoy diciendo, ay, perdón, no es X, es monto ahorrado. Entonces voy a ponerle solo la M para no escribir. Entonces yo estoy diciendo que monto ahorrado vale 3. Estoy diciendo con esta instrucción de aquí. Acto seguido viene el programa a leer la segunda instrucción, que es esta. Y esta segunda instrucción está diciendo, oiga, ya no me interesa lo que tenga monto ahorrado. Vamos a reemplazar lo que haya ahí y le vamos a poner 6. Porque este bloque lo que hace es asignar. Entonces, si esta variable venía con un dato y yo luego le pongo otro establecer, lo que estoy haciendo es reemplazar lo que tenía esa variable. Entonces, este 3 que venía acá, con esta instrucción se borró. Y ahora le estamos diciendo, no interesa lo que usted traía, lo que ahora va a valer usted es esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, lo que hace establecer es asignarle un valor a la variable. Si la variable ya traía un valor y yo en algún momento del programa vuelvo a asignar, esta variable toma el valor que yo le asigne y elimina el anterior. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestra variable quedaría valiendo 6, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos todos ok? ¿O hay alguna duda?
Ok. Listo. Si alguien tiene alguna duda, no importa, nos regresamos, volvemos a explicar. La idea es que todos nos No vayamos. entiendo Yo qué tengo tiene que ver alguna, el valor, o sea, todavía no entiendo lo del valor ahorrado, cómo le estoy dando estos valores. Ok, listo, profe. Voy a volver a borrar aquí. Listo. Entonces, profe, te explico acá nuevamente. Resulta que este bloque establecer, esta instrucción, establecer, ¿qué es lo que dice? Vamos a imaginar que en esta cajita se ponen las variables. Aquí va a estar nuestra variable, ¿cierto? Llamémosla como la llamemos. ¿Y qué hace este bloque? Está diciendo, coja esta variable, la que estamos seleccionando aquí, y asígnele el valor que definamos aquí, ¿cierto? Si yo me voy, por ejemplo, claro que eso es para los profes que ya manejan un lenguaje de código distinto al de programación. Miren lo que sucedió acá. Vamos a ignorar todo esto que vemos aquí y nos vamos a concentrar en esta primera línea. Miren lo que está diciendo ahí. Está diciendo, monto ahorrado va a ser igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo internamente ese bloque. Con esa instrucción yo le estoy diciendo, coja esta variable y asígnele el valor que yo ponga aquí. En ese momento, profe, acabamos de coger una variable y darle un valor. ¿Qué tenemos que tener presente? Que cada vez que usemos esto, le establecemos el valor a la variable, es decir, lo reemplazamos. Como les decía ahorita, por ejemplo, en este caso, nuestra variable monto ahorrado tiene el valor 3. ¿Por qué tiene el valor 3? Porque yo le acabo de asignar este número, ¿cierto? Nuestra variable ahora tiene 3. Vamos a verlo en el simulador. Ahí. Listo. Vamos a verlo en el simulador. Entonces, nuestra variable tiene 3. Vamos a ver si eso funciona. ¿Ustedes creen que ahí me va a aparecer el número 3 en pantalla? ¿Qué opinan? No. no aparece. No. No me va a aparecer nada, ¿cierto? O sea, ¿qué está Tenemos que sucediendo? mostrarla. Correcto. O sea, internamente la microbit está procesando, está haciendo esta instrucción, porque yo solo le dije, asígnele ese valor a la variable, pero yo nunca le dije, oiga, pero también muéstreme lo que tiene la variable. Y para eso necesitamos el otro bloque de variables que tiene este circulito. Este circulito me va a permitir ver lo que hay guardado en esa variable. Entonces yo aquí ya le dije, monto ahorrado vale 3. Ahora sí le voy a decir, muéstreme lo que tiene esa variable. Vamos a verlo. Entonces ahí ya me está mostrando, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si yo le pongo 5. Ahí empieza el programa, le asigna la variable y ahora sí me muestra ese dato que le acabo de asignar. ¿Hasta ahí sí, profes? Sí, señora. Muchas gracias. Listo. Oye, Entonces, yo tengo una consulta. Dime. Qué pena, un paréntesis pequeñito acá, me disculpa esto y los demás compañeros. Por ahí. Yo personalmente, hoy es mi primer encuentro. ¿Habrá un espacio ahorita de pronto en que me puedas decir, o sea, cuál es la dinámica, qué se debe hacer, hay que enviar evidencias? Insisto, es mi primer encuentro, la invitación que son las que me llegó. Entonces, de pronto como para ubicarme en el espacio, si debo entregar alguna actividad con solo que yo haga con mis estudiantes, ¿qué debo hacer para Listo, certificar profe. y demás cosas? Listo, mi profe. Bueno, mira, así un resumen súper rápido del tema. Vamos a tener nosotros unas sesiones de formación. En cada sesión realizamos retos, actividades. No tenemos actividades, digamos, que vayamos a calificar como tal, o sea, que tú me envíes y si no apruebas esa actividad no pasas. No. Aquí la idea es que nosotros nos reunimos a hacer retos, actividades, ejercicios. Se llevan ustedes esos ejercicios para la casa, les entregamos un material y la idea es que puedan participar en las sesiones de formación. Ese es el único requisito para la certificación, participar de las sesiones de formación porque, como te digo, no tenemos actividades que califiquemos como tal. Entonces, la asistencia es la que se utiliza para validar la certificación. ¿Listo, profe? Y después les compartiremos, tendremos un evento final donde tendremos unos retos, habrán unos premios, habrán personas que se puedan llevar microbits. Entonces
esto está muy chévere porque la idea acá no es que nos califiquemos y si no pasaste, pues no te certificas. No, la idea acá es que vengamos a aprender, a que resolvamos los retos y que sea como un espacio chévere y agradable, profe. Entonces, Isa, porfa, para que verifiques al profe y le puedas enviar estos materiales de las grabaciones anteriores. ¿Listo, Isa? Ok, te agradezco mucho. O sea, las sesiones de formación son nuestros encuentros que hacemos acá Exacto. martes y viernes y allí pues con asistencia de más a la parte de la certificación al final. Listo. Exacto, Le agradezco mucho, muy amable. Con todo el gusto, profe Carlos. Isa ya está por ahí escuchando que ella te va a compartir las grabaciones de las sesiones anteriores. ¿Listo? Ok, mil gracias. Bueno, con gusto, profe. Bueno, entonces, listo. Entonces hasta ahí estamos ok. Ahora sí vamos a ver cuál es la diferencia con ese segundo bloque que se nos activó acá, que se llama cambiar. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué sucede con este bloque cambiar. Resulta que a diferencia del anterior, acuérdense que establecer asigna un valor. Entonces, si la variable traía un valor, borrón y cuenta nueva, le asigna el valor, el nuevo valor que pongamos. Pero, ¿qué pasa con este bloque cambiar? Voy a activar acá mi lapicito. El bloque cambiar, permítanme un segundito, voy a ocultar esto. Listo. Entonces, el bloque establecer, recordemos, lo que hace es decir, por ejemplo, que mi variable va a tener un valor que en este caso se llama 5. Ahora, ¿qué hace cambiar? Cambiar es distinto. Cambiar lo que hace es decir, oiga, vamos a coger esta variable que tenemos aquí, que se llama monto, ¿y qué vamos a hacer con esa variable? Ah, pues tomemos lo que ella tiene. ¿Y cuánto es lo que ella tiene en este momento? ¿Cuánto vale monto ahorrado? 5. 5, correcto. Tomemos lo que ella tiene, que es esto que está acá, y le vamos a aumentar esto que tiene acá. Entonces le vamos a aumentar un 1. Por tanto, nuestra variable m terminará valiendo 6. Exactamente. Entonces, veamos, señor. O sea, que cambiar termina siendo como un añadir. Correcto. Lo que puede hacer es incrementar, decrementar, porque yo también acá le puedo decir, menos 1, por ejemplo. Entonces, yo lo que... Ay, no me quiere activar el mouse. Entonces, yo podría decirle menos 1. Profe, ¿me puedes dar un ejemplo de estas variables que yo utilizaría con la microbit en la vida real? Bueno, profe, digamos que en este caso estamos haciendo la analogía de lo que hablábamos con nuestro, aquí. Estamos haciendo la analogía, listo, estamos haciendo la analogía de lo que en la vida real sería mi variable monto ahorrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo en MakeCode? Estamos intentando crear una variable donde le vamos a asignar valores ahorrados. Ahorita lo vamos a ver en los ejercicios de adelante. Pero esto en qué yo lo podría utilizar, por ejemplo, digamos que la creación de variables sirve para todos los ejercicios que queramos crear aquí en MakeCode con programación. Por ejemplo, si se me ocurre que yo voy a utilizar la microbit para hacer unas votaciones en el salón de clase, yo tengo que crear variables. ¿Por qué? Porque necesito guardar datos. Supongamos que con el botón A voy a elegir a un candidato y con el B voy a elegir a otro. Mi botón A, cada vez que yo presione el botón A, deberá ir contando cuántas veces he votado por esta persona o cuántas veces voté por la otra. O si yo quiero hacer, por ejemplo, un juego de falso y verdadero para trabajarlo en clases con algún tema que estoy haciendo, yo tendré también que identificar qué botón presionó el estudiante para saber si contestó a la respuesta correcta o contestó de manera incorrecta a la respuesta, ¿cierto? Es decir, el concepto como tal de variable en programación lo que nos permite es crear variables, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder almacenar datos que van a estar cambiando. ¿Y cuáles son esos datos? Pues eso sí depende de lo que yo quiera programar. Como les digo acá, yo lo puedo utilizar para crear un juego, lo puedo utilizar, por ejemplo, para, no sé, si soy una profe de inglés, entonces yo quiero crear un juego donde aleatoriamente le muestre ciertos verbos en la microbit al estudiante y a partir del verbo que le aparezca aquí, pues que el estudiante
organice una oración y esa será, por ejemplo, su evaluación. No sé, eso depende de digamos, de cómo yo quiera aplicarlo en el aula. El concepto como tal de variable nos va a permitir estructurar todas esas informaciones que nosotros necesitamos almacenar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la variable? Supongamos que yo estoy haciendo un conteo de votos para saber qué candidato gana. Si yo no guardo esa información, pues yo después, más adelante, yo quiero que la microbit, por ejemplo, que al presionar el botón A más B, ahora sí me muestre el resultado. Pues la microbit no me va a poder mostrar el resultado, porque yo en ninguna parte guardé ese dato. Entonces, para eso me sirven las variables, para que yo pueda guardar los datos y hacer cosas con esos datos, como qué, como mostrarlos, como hacer alguna acción a partir de ese dato que se generó, ¿cierto? ¿Cómo yo lo puedo aplicar en clase? Pues eso sí ya depende de lo que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Si, por ejemplo, yo soy un profe de música, yo podría, por ejemplo, hacerme un programa para que el estudiante, no sé, componga algunas notas allí y al final, por ejemplo, con el botón B me suene toda la composición que él hizo, ¿cierto? Entonces, todo eso depende de lo que yo me pueda imaginar. Pero para poderle dar forma a esas cosas que yo me imagine, tengo que utilizar estos conceptos. ¿Listo, profe? Gracias, profe. Vale, profe. Bueno, ahora sí me regreso acá otra vez y voy a activar mi lapicito. Bueno, entonces, este bloque establecer decíamos que nos define el valor de una variable. ¿Listo? Y el bloque cambiar lo que hace es aumentar o disminuir, digamos, el valor que yo ponga aquí. Entonces, en este caso, yo decía que acá nuestra variable m vale 5, ¿cierto? Y con esta siguiente instrucción le estamos diciendo que tome esa misma variable, que en este caso se llama monto ahorrado, y que a ese valor que ella ya trae, que en este caso es 5, ¿cierto? Que tome ese valor que ella ya trae y le agregue esto que yo tengo acá. En este caso es 1, ¿cierto? Si yo pongo -1, pues sería -1 acá la operación. En este caso, así como está, le estoy diciendo, coja ese 5 y súmele el 1. De tal manera que ahora sí, al finalizar todas estas instrucciones en ese orden, nuestra variable monto ahorrado terminará valiendo 6. Vamos a ver qué pasa aquí en la simulación. Listo, entonces vamos a ver, ahí obviamente no está mostrando nada. Aquí le vamos a decir que nos muestre un número, no cualquier número, sino el número que está guardado en esta variable monto ahorrado. Entonces vamos a ver ahí. Entonces ahí vimos ya que monto ahorrado vale 6, ¿cierto? Vamos a ver, solito nuestro monto ahorrado vale 5. ¿Cierto? Con este bloque de acá yo le estoy diciendo, oiga, cambie esa variable. Cambiar es asignarle un nuevo valor a lo que ya trae la variable. Establecer, recordemos que reemplaza, establece, define, reemplaza lo que ella traiga. ¿Hasta ahí hemos entendido la diferencia entre estos dos bloques? Sí, Particularmente sí. Sí, señora. Listo, listo, profes. Bueno, recuerden cualquier duda, me pueden comentar. Bueno, entonces esa sería la forma en la que creamos variables en MakeCode. ¿Listo? Ahora sí, solamente con lo que hemos aprendido. Para los profes que no tienen, digamos, como esta aproximación previa a la programación. No se asusten que este ejercicio se resuelve solo con lo que hemos aprendido. Lo que vamos a hacer, bueno, y los profes que ya tienen aproximación a programación, bueno, no se limiten, es decir, si ustedes conocen otros bloques y otras cositas que podemos hacer, pues bienvenido está. ¿Qué vamos a hacer? Crear un programa que simule el proceso de ahorrar en una alcancía, ¿cierto? En la que se sumarán monedas de 1 peso. Entonces, al presionar el botón A, nuestra alcancía tendrá 1 peso más. Y el botón B nos va a mostrar cuánto dinero tenemos ahorrado. Es decir, si yo presiono acá
mi botón A, mi monto ahorrado o lo que yo he ahorrado va a aumentar en un peso. Es decir, si yo tengo 6, entonces 7. Si tengo 7, 8. Si tengo 8, 9. Cada vez que yo presione el botón A, se va a ahorrar un peso más, un peso. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo voy a conocer el monto que yo tengo ahorrado? Con el botón B. Cuando yo le dé clic al botón B, deberá mostrarme la microbit cuánto es que yo tengo ahorrado. ¿Listo? Entonces, vamos a dar unos minuticos ahí para resolver el ejercicio. Y les voy a dejar acá el ejercicio en pantalla para que ustedes lo puedan resolver allí. Quienes ya lo vayan logrando, por favor, lo podemos ir compartiendo en el chat para que podamos ver cómo es que cada uno de ustedes ha logrado resolver el ejercicio. Recuerden que la forma de compartir los ejercicios es usando el botón que está ubicado en la parte superior de compartir y allí, cuando nos sale este cuadro emergente, le decimos publicar proyecto. Este link que nos bota aquí es el que debemos copiar. Recuerden que este link es distinto al que aparece acá arriba. El de acá arriba no funciona. Debemos compartirlo así como les mostré. ¿Listo? Entonces, quienes lo vayan resolviendo, nos van compartiendo en el chat. Vamos a dar ahí unos minuticos. Profe, una preguntita. Inicialmente, ¿qué valor puede tener? ¿Desde 1 o de 0? ¿O cómo se va colocando? Dime, profe, tranquilo. Sí, ¿cuál sería el valor inicial? O sea, ¿a partir de qué valor empezamos? Bueno, digamos que en este ejercicio no nos dice cuánto tenemos inicialmente, ¿cierto? Entonces podemos hacer que inicie en 0. Ok, listo, gracias. Bueno, profe. Profe, por favor, ¿puedes dejar la instrucción en la pantalla? Ay, profe, sí, qué pena contigo. Listo, ahí ya. Permítanme un segundito, ya les comparto otra vez. Listo. Profe, yo ya lo hice, pero ¿qué sucede? Como lo estoy utilizando en versión celular, no me deja compartirlo. Profe, en el celular, ya te voy a decir, profe, en el celular, en la parte superior, sí, donde está la tuerca, se me olvida. Como el engranaje. Exacto, donde está el engranaje, yo ya le di clic en compartir y no me deja.
Ah, ¿no te deja, profe? No, no me deja. Dice, necesita publicar su proyecto para compartirlo o integrarlo en otras páginas. Ah, sí, profe. Reconoce, Ahí tienes tener que presionar el consentimiento. botón moradito que dice publicar proyecto. Y le di publicar proyecto y no me da profe. ¿No te sale ahí un enlacecito y un botón morado que dice copiar? No. Ay, profe, no sé qué, algo está fallando ahí en tu celu, porque luego de presionar ese botoncito, de hecho lo estoy haciendo aquí en mi celular, aparece otra ventanita emergente con un cuadrito, con un botón que dice copiar, y ahí ya está el enlace. No, nada, no me da. ¿Puedo Profe. al menos compartir la fotico de que sí hice la tarea? Sí, claro que sí, profe. Listo. Vamos a dar otros minutitos más y luego empezamos a revisar algunos de los que nos están compartiendo. Yo no sé cómo hacer para que aumente cada vez que les piche el botón A, ¿cómo hago para que aumente? Profe, una pista. Recuerda que cuando creamos variables teníamos dos bloques, uno que era establecer y el otro que se llamaba cambiar, ¿cierto? Entonces, revisa ahí cómo podrías usar ese cambiar para, para resolver ese reto. Esa es la pista, el bloque cambiar. Profe, casi que no, pero lo logré. Listo, profe, compártenos ahí en el chat.
Profe, Señora. ¿qué operación hace cuando yo le digo cambiar monto ahorrado por monto ahorrado más 1? Está tomando el valor que ya tiene monto ahorrado, el valor que ya trae la variable y le está sumando lo que tú pusiste ahí en el circulito, el número que tengas ahí. Ah, entonces si monto ahorrado era 1, entonces suma 2. Exactamente. Ah, por eso no me daba. Gracias, profe. Vale, profe. Creo que lo logré. Profe, no podía prender el micrófono. Listo, compártenos ahí en el chat y ahorita revisamos. Listo, ya varios nos han compartido, muy bien. Ya vamos a iniciar entonces, a socializar lo que nos han compartido. Profe Claudia, me piden por acá el favor si nos puedes repetir la instrucción. Listo, vale. Ahí estamos viendo Gracias. en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Listo, bueno. La idea es que con lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a crear un programita en el que vamos a simular que nuestra micro:bit es como una alcancía. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo presiono el botón A, yo voy a tener una variable que se llama monto ahorrado, ¿cierto? Que es lo que yo he ahorrado. ¿Y qué vamos a simular? Que cuando yo presiono el botón A, ese botón A es como si hiciéramos la acción de poner en el marranito o en la alcancía un peso. Entonces, al presionar el botón A, ese monto ahorrado crece en un peso. Si lo vuelvo a presionar, aumenta otro peso. Si lo vuelvo a presionar, otro peso, ¿sí? Cada vez que yo presiono el botón A, estamos simulando esa acción de ahorrar un peso. Y cuando yo presiono el botón B, ese botón B me va a mostrar en pantalla cuánto es que yo llevo ahorrado, ¿cierto? Me va a dar el resultado de lo que hay en la variable monto ahorrado. Esa es la idea de esta actividad. Listo, ahí ya nos han compartido varios profes. Muy bien, ya son varios. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar a socializar algunos de los códigos que nos han compartido. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el profe Julián.
Ay, pero les voy a compartir todo en la pantalla. Listo. Bueno, vamos a ver el ejercicio del profe Julián. Listo, ahí estamos viendo en pantalla MakeCode, ¿cierto? Sí, profe. Señora. Listo, bueno, estamos viendo el ejercicio del profe Julián. Yo intuyo que el profe Julián sabe o tiene aproximaciones a la programación, ¿cierto? ¿O no, mi profe Julián? Hola, pues sí he estado como jugando un ratico con esto, aprendiendo cositas. Listo, mi profe, bueno. Bueno, para los que ya saben programar o han programado en otros lenguajes, normalmente uno en otros lenguajes lo que hace antes de empezar a programar con una variable es inicializarla. Y lo que nosotros hacemos es inicializarla normalmente en 0, ¿cierto? Este lenguaje de bloques, digamos que tiene una cantidad de ayudas porque esto está diseñado para que lo trabajen los estudiantes. Normalmente en un lenguaje de programación, si yo, por ejemplo, omití un punto y coma, o si, por ejemplo, asigné un tipo de dato distinto al que la variable esperaba, como por ejemplo, si era una variable numérica y yo le asigné una letra, por ejemplo, mi código ya no funciona, o si no inicialicé o definí la variable antes, el código no funciona. Acá no necesariamente tenemos que, esto es para los que ya programan, mis otros profes no se vayan a confundir de pronto con esta instrucción, me pueden ignorar por un momentito. En este lenguaje no necesitamos inicializar la variable. Internamente, cuando yo la defino acá, le asigno un valor, internamente el código la inicializa en 0. Entonces, eso es como un datico adicional para quienes ya programan. Listo. Entonces, aquí, ¿qué hizo mi profe? Definió una variable que se llama contador, que está bien, que en este caso sería como el valor que yo he ahorrado. Y aquí él ha definido la variable, perdón, ha utilizado el bloque cambiar para decirle que ese contador va, cada vez que yo le presione, va a aumentar en 1. Y con el botón B ha mostrado el valor de lo que hay en contador. Vamos a ver cómo funciona ese código del profe. Entonces, con el botón A, aumenta. Aparentemente no hace nada, pero internamente el procesador de la microbit sí está sumando, él va sumando. Pero como el ejercicio lo decía, solamente con el botón B se muestra el resultado. Y ahí nos muestra el número 4. Muy bien, mi profe Julián, muy bien. Vi por acá, bueno, el profe Alonso. Profe, ¿puede ver el mío? Señor. Hola, profe. Profe, no alcancé a ver quién prendió el micrófono. César. Profe César, César listo, Vaquero. ya lo vamos a ver. Abrí este del profe Alonso, porque dice que con A más B se gastan los ahorros. Entonces, vamos a ver. El profe con el botón A, aumenta. Listo, aumenta. Vamos a ver cuánto tengo. Tengo 3, voy a aumentar 4, 5, 6. Vamos a ver cuánto tengo ahora. 6, muy bien. Y él dice que con el botón B se gastan los ahorros. Vamos a ver qué pasó. A más B. Entonces, el profe le agregó algo adicional, que cuando presionemos A más B, se gastaron todos los ahorros. Muy bien, profe. Mi profe César, vamos a ver si te encuentro aquí en la lista de los compartidos. Profe César. Listo, ya te encontré, profe César. Listo, muy bien. Entonces el profe César igual define la variable, muy bien. Aquí utiliza este bloque para aumentar y con el botón B para mostrarlo. Muy bien, profe César, está perfecto. Entonces ahí estarían 1. No, pero ese no es el mío, ese es el del otro César. Lo que pasa es que yo profe, hay otro, tengo un tocayo acá. Ok. César Vaquero, ¿eres tú, sí? Sí, señora. Listo, vamos a ver. Me confundí de César.
Listo. Entonces, mi profe César, ¿qué hace acá? Define la variable para 0 y la muestra inicialmente para mostrar que está en 0. Luego cambia el monto ahorrado, muy bien, lo aumenta en 1 y con el botón B lo muestra. Vamos a ver. Entonces, él ya desde el principio muestra cuánta plata hay, que hay 0. Aumenta en 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Muy bien, profe. Sí, está perfecto, profe César. Muchas gracias por compartirlo. Vi por ahí una profe que nos ponía, lo cambié, pero no me convence. El profe Holly. Listo. Bueno, ¿el profe qué hace? Establece su monto ahorrado en 1 y muestra que hay 1. Luego lo cambia por 2, luego lo cambia por 3, ¿ok? Y con el botón, ok, profe, porque prende tu micrófono si quieres y lo vamos analizando. Mi profe Holly. Sí, señora. Tranquila, no te preocupes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que no te convence? Cuéntanos, ¿cómo lo pensaste? Bueno, yo pensé que lo mostrara cada vez que ahorrara, pero Ok. el botón B sí no le di, profe. Listo. Vale, vamos a ver vamos a analizar tu código acá y vamos a ver qué está sucediendo. ¿Listo, profe? Voy a hacer esto acá más grandecito. Listo. Entonces, mi lapicito. Bueno, entonces, lo primero es que recordemos que si tenemos bloques basura, digámoslo entre comillas, bloques que no están haciendo nada, siempre eliminémoslos, porque no están haciendo nada. Entonces, dejemos siempre nuestro código limpio. Ahora, vamos a ver acá. Aquí tú le estás diciendo a la variable monto ahorrado que va a valer 1. O sea, cuando yo presiono A, ¿qué va a suceder? Y esto sucede en segundos, en milisegundos. Entonces, aquí variable ahorrada vale 1, ¿cierto? Entonces, seguramente por eso tú pusiste esperar para que alcances a ver cuánto es que hay allí. Entonces, con esta instrucción te muestra este valor. Si tú no tuvieras esperar, esto sucede en milisegundos. ¿Y qué es lo que vas a ver al final? Pues solo el último resultado. Aquí que estás diciéndole nuevamente, tú le estás diciendo, bueno, pero con la misma instrucción. Entonces, cuando tú presionaste el botón A, todo esto sucede en esta misma instrucción. Cuando presionas el botón A, ahora sí le estás diciendo, bueno, ahora sí, esto ya no va a valer 1, ahora va a valer 2, ¿cierto? ¿Y ahora qué le estás diciendo? Cuando sucede todo esto, le estás diciendo, ahora olvídese de todo esto y vamos a hacer que la variable valga 3. ¿Pero qué sucedió? Que hasta allí llegó. Nunca va a pasar a 4, ni a 5, ni a 6, ni al número que yo quiera, ¿cierto? Porque hasta ahí llegaron las instrucciones. Vamos a verlo acá. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Cuando yo presiono A, 1, sucede la otra instrucción, pero no pasó nada más, ¿cierto? Si yo vuelvo a ejecutar el código, ¿qué creen que suceda? ¿Que cambie a 4, a 5 o a 6? Yo creo que vuelve a empezar, profe. Muy bien, va a volver a empezar, porque cada vez que vuelve y empieza, va a volver, voy a borrar acá, va a volver a ejecutar las mismas instrucciones. Entonces, ¿cuál es la instrucción que debíamos utilizar acá? En este caso, vamos a reemplazar todo esto por un cambiar, ¿cierto? Le vamos a decir, oiga, a esa variable monto ahorrado, súmele 1, que es prácticamente lo que está pasando acá. Todos estos bloques de acá, todos estos, nos vamos Yo a tenía reemplazar. una confusión ahí porque yo pensé que había que darle más 1 y el más 1 no lo coge como el menos 1. Correcto. Cuando solo ponemos 1, él asume que estamos diciéndole que sume ese valor. Si queremos que reste, entonces ahí sí toca ponerle el menos, pero si no le ponemos signo ahí, él está asumiendo que va a sumar 1 o el valor que pongamos. Entonces, todas estas instrucciones de acá las vamos a reemplazar por esta de acá, que en esta le estamos diciendo, tome la variable monto ahorrado
miren que ya no está haciendo una instrucción de asignación, es decir, esto no está pasando aquí, esto no pasa aquí. ¿Qué está sucediendo con esta instrucción? Está sucediendo esto. Le estamos diciendo, la variable monto ahorrado va a guardar ¿qué? Lo que ella traiga más lo que yo le puse aquí, ¿cierto? Y la primera vez que yo ejecuto esta instrucción, la variable monto ahorrado vale 0, no tiene nada, vale 0. Entonces, la primera vez que yo ejecute esta instrucción, va a tomar monto ahorrado, va a tomar ese valor que ella trae, o sea 0, más lo que yo puse acá, que es 1. Es decir, que ahora monto ahorrado va a valer 1. La siguiente vez que yo presione el botón va a decir, tomemos monto ahorrado, lo que trae monto ahorrado. ¿Y qué trae monto ahorrado? Pues 1. Y le vamos a sumar otro 1. ¿Listo? Por tanto, monto ahorrado ahora vale 2. La siguiente vez va a sumarle a ese 2 un nuevo 1, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que lo que estamos haciendo es diciéndole, tome lo que ya viene en esa variable y agréguele esto que está acá. Vamos a ver. Si no estoy mal, eso se llama sucesiones, ¿no? Una sucesión numérica. Bueno, profe, ahí sí me corchaste. De pronto, yo sé que ahí tenemos varios profes matemáticos, entonces no sé el término matemático como sea, pero ahí lo que estamos haciendo, digamos, es acumulando. Estamos haciendo una variable que está funcionando como un acumulador. Entonces, ¿qué hace? Acumula un nuevo valor en esa variable. No lo reemplaza, acumula. Entonces, bueno, digamos que en programación normalmente lo asociamos a un acumulador. Por eso le preguntaba a mi profe del primer código que vimos si él programaba, porque normalmente y generalmente uno en los códigos encuentra variables que se llaman así, acumulador o acum, porque estamos acumulando un valor ahí. Listo, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esto. Aquí no nos va a mostrar, obviamente, lo que está sucediendo con el botón porque yo no lo estoy mostrando, ¿cierto? Vamos a ver. La profe acá no lo está mostrando. Entonces, veamos aquí la importancia de una variable. Veamos lo que hizo la profe. Y digamos que estos ejercicios son súper chéveres porque analizarlos nos ayuda a comprender ciertas cosas. Vamos a ver qué pasa. Entonces, yo voy a acumular esto 4 veces. Mi variable vale 0 cuando inicia el programa. Entonces, presiono y va a valer 1, presiono y va a valer 2, presiono y va a valer 3, presiono y va a valer 4. ¿Qué pasa cuando yo presione el botón A más B? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Quién nos cuenta? ¿Qué va ahí? ¿Qué va a sumar el número con el que está ahí? Y es que nos sirve. ¿Qué número va a aparecer aquí en pantalla? 4. 4, ¿cierto? Pero yo voy a sumar más, voy a aumentar más, voy a ahorrar más. ¿Qué va a pasar con este valor? Seguirá el mismo 4. Correcto, seguirá siendo 4. Entonces, ¿qué pasa? Que me va a mostrar 4, pero yo no ahorré 4, yo tengo más, voy a presionarlo más. ¿Qué va a pasar? Nada, me sigue mostrando el 4. Por eso es importante las variables, porque me ayudan a que mi código sea dinámico y cambie, ¿cierto? Y así yo no estoy dependiendo de valores fijos que no van a cambiar. En este caso, yo le voy a decir a este señor, no te necesito, en realidad lo que necesito saber es lo que hay aquí, en monto ahorrado. Ese es el número que yo necesito conocer. ¿Y qué pasa con esta variable? Que independientemente de la parte en la que yo llame a este bloque, siempre me va a mostrar el dato real, lo que hay ahí, independientemente de que yo le haya aumentado, quitado. Este valor siempre va a ser el último dato, el valor que yo, el valor final que tenga la variable, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante una variable. Ahora sí vamos a ver qué sucede. Vamos a detener el programa, vamos a volverlo a correr y yo voy a aumentar. Aumento muchas veces y vamos a ver qué sucedió acá. Pues que ahora sí me muestra el valor que yo he ahorrado con ese botón A.
¿cierto? Hasta ahí estamos, profes. Este código nos ayuda a entender ciertas cosas, ¿cierto? Sí, señora, muchas gracias. Listo, mi profe querida. Bueno, profes, entonces este es uno de los ejercicios. Vamos a continuar entonces con los ejercicios. Les iba antes de pasar a recordar que, como en la presentación anterior, nosotros acá tenemos un espacio que se llama Padlet y este se los voy a dejar copiadito ahí en el chat. Listo a todos. Se los dejo ahí copiadito en el chat. ¿Y para qué es el Padlet? Les recuerdo, en ese Padlet nosotros compartimos los ejercicios que vayamos haciendo. Estos ejercicios, recuerden que la idea es que podamos aprender en colectivo acá. Entonces, en este Padlet, ustedes le dan clic aquí a este más y de las opciones que nos aparecen aquí, seleccionamos la opción vínculo. Y allí vamos a pegar el código del programita, por ejemplo, acá. Voy a tomar este código y copiamos y lo pegamos acá. Y con esta flechita lo generamos ahí. ¿Qué sucede? Que ahí nos va a copiar el ejercicio que hayamos diseñado. Aquí le ponemos el nombre del profe y el nombre del ejercicio, por ejemplo, es el del brillo o es el de la alcancía, etcétera. Y aquí le damos publicar. Entonces la idea es que nosotros podamos compartir aquí todos los ejercicios que vamos haciendo. Entonces me salté un poquito para que lo recordemos, para que después podamos compartirlo acá. Esto también nos sirve como repositorio. Eso, muy bien, ya veo que están agregando más cositas. Entonces eso también nos sirve como repositorio para que ustedes puedan ver cómo es que otros profes están programando, cómo otros profes lograron resolver los ejercicios, ¿cierto? Entonces los invito a que utilicemos el espacio y a que aprendamos de los otros códigos. Esto nos ayuda muchísimo. Listo. Ahí dejé de compartir todo. Bueno, entonces me voy a regresar a mi presentación. Bueno, y me voy a regresar acá a nuestro ejercicio. Listo. Entonces ya resolvimos este ejercicio, ya vimos cómo funcionan esas variables en MakeCode y ahora sí vamos a pasar a otro concepto. Este concepto se llama operadores lógicos. ¿Por qué es importante que los aprendamos así? Las variables, los operadores lógicos y después otro tema que se llama condicionales. Porque resulta que normalmente cuando uno programa, estas tres cosas se combinan para que podamos hacer ejercicios. Por ejemplo, en ese caso que yo les contaba de cómo podríamos aplicar estos ejercicios, de que yo quiero hacer una votación, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que votemos por un candidato con el botón A y con el otro candidato por el botón B, yo tendría que hacer una comparación y decir cuál fue el candidato que más datos obtuvo, más votos obtuvo, ¿cierto? Si fue el botón B, entonces que aparezca en pantalla, por ejemplo, el candidato B es el ganador, ¿cierto? Entonces, para hacer ese tipo de cosas yo necesito comparar, necesito saber cuál dato es mayor que otro. Y para eso son los operadores lógicos, que nosotros los conocemos. Seguramente los profes de matemáticas están más familiarizados con ellos, pero acá los vamos a recordar. Entonces, este operador de aquí, ¿cómo se llama? Este primero que estoy resaltando en pantalla. ¿Mayor qué? Ese es el mayor. Menor que. Ah, no, menor. Ese es menor. Listo. Entonces, estos operadores a veces nos juegan ahí unas pasadas extrañas porque a veces es difícil reconocer, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, mi profe me decía que el dato que estuviera del lado del ángulo mayor, a veces los profes de matemáticas, cuando trabajan con estudiantes chiquitos, a estos operadores les dibujan unos dientitos para imaginar que son unos cocodrilos, ¿cierto? Así aprenden mi hijo. Unos cocodrilos. Para donde va la boca es el más grande. Correcto. Entonces, a mí lo que me decía mi profe es eso, que para donde está la boquita, para donde va la boquita del cocodrilo, este dato que está acá siempre va a ser el más grande. Entonces, así yo aprendí a poder leer
digamos, esas comparaciones de un lado o de otro, y creo que así nos puede funcionar. A veces nosotros tenemos distintos estilos de aprendizaje, ¿cierto? Y yo creo que con ese aprendizaje visual de recordar que para dónde van, como dice la profe, para dónde van los dientitos del cocodrilo, si esto fuera un cocodrilo, para ese lado estaría el dato mayor, ¿cierto? Entonces, en este caso, en nuestra comparación, voy a hacer esto más chiquito, en esta primera comparación, ¿qué operador lógico deberíamos utilizar? Tengo aquí un 2 y aquí tengo un 1. ¿Qué comparación podríamos utilizar? 2 es mayor que 1. 2 es mayor que 1, es decir que yo tendría que utilizar este de acá, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sí o no? Sí, para donde va la boca es el más grande. Sí, señora. Listo, perfecto, muy bien. Entonces aquí yo estaría diciendo que 2 es mayor que 1, ¿cierto? Pero también podría leer que este es menor que este, ¿cierto? Aunque, bueno, es mejor que utilicemos los comparadores como son. Ahora, para esta siguiente comparación, ¿qué operador tengo que utilizar? Igualdad. Igual. La igualdad, ¿cierto? 1 es igual a 1. Ahora sí, estos de acá, ¿qué significan? Menor o igual y mayor o igual. Menor o igual y mayor o igual. Muy bien, menor o igual o mayor o igual. En esta comparación de aquí, ¿podría aplicar otro operador? Sí, cualquiera de las dos que tienes arriba, el mayor o el menor igual. ¿Podría utilizar yo otro, este, por ejemplo? No. No, señor. No. No cumple la condición. ¿No cumple la condición? Sí, lo puede usar. Igual, sí se puede usar. Sí, se puede lo usar. puede usar Lo porque mismo. está cumpliendo la condición que es igual. Así no Ok. cumpla que sea mayor. Muy bien. Este operador se llama, estos operadores se llaman mayor o. Exactamente, mayor o igual. ¿Y qué significa la O? Por ejemplo, cuando yo voy a almorzar, yo digo, voy a almorzar sopa o voy a almorzarme una bandeja paisa, ¿cierto? Bueno, habrá casos en los que alguien se coma las dos cosas, pero el O significa hago esto o lo otro, ¿cierto? En este caso, esta comparación significa que este valor de aquí es mayor o igual que este que está acá. Y en este caso cumple con la condición de que es igual, ¿cierto? En esos casos podremos utilizar esta comparación. Entonces recordemos que el mayor o igual o el menor o igual pueden cumplir con una de las dos condiciones, ¿cierto? Este dato es mayor que este o este dato es igual que este, ¿cierto? Digamos que en este caso podríamos utilizar esa comparación. Ahora, en MakeCode, ¿dónde encontramos las comparaciones? Las encontramos en el menú que tiene este color verde, pero verde azulado, porque tenemos otro verde que sirve para los bucles o ciclos, que vamos a ver más adelante. Entonces, este verde azuladito que se llama lógica, allí encontramos estas comparaciones. ¿Y por qué las estamos revisando? Bueno, porque esas comparaciones nos van a permitir utilizar otros bloques. A partir de estas comparaciones yo voy a poder preguntar, por ejemplo, en un programa, oiga, si este dato es igual a este, haga tal cosa. O si este dato es menor que este, haga tal otra, como mostrar un código, un icono o mostrar un texto, ¿cierto? Entonces, estos operadores nos van a permitir hacer ejecutar instrucciones a partir de esto que yo indago acá. Si esta comparación, esta pregunta o esta condición que está aquí se cumple, yo puedo ejecutar ciertas acciones. Y para eso viene nuestro siguiente concepto que se llama condicionales lógicas. Ahorita vamos a intentar, digamos que aplicar estos conceptos en un ejercicio. Entonces, ¿qué son las condiciones lógicas? Una condicional o una condición lógica, como lo tenemos en pantalla, en la programación es una instrucción o un grupo de ellas que pueden ejecutarse o no en función del valor de la condición. ¿Eso qué significa? Vámonos al ejemplo de nuestro ahorro en el marranito.
Seguramente ustedes conocen personas que tienen alcancías en su casa y en esas alcancías solamente ponen, por ejemplo, billetes. Y ese billete es, por ejemplo, solo de 20.000 o solo de 50 o moneditas, pero esas moneditas no son de cualquier valor, sino que son moneditas de 500, por ejemplo, o moneditas de 1.000. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso yo estoy aplicando una condición, ¿cierto? No voy a ahorrar monedas de cualquier valor, no. Si la moneda es de 1.000, por ejemplo, o el billete es de 5.000, lo ahorro, si no, no, ¿cierto? En nuestro ejemplo, nosotros decíamos que vamos a ahorrar moneditas de 1 peso, ¿cierto? En el ejercicio anterior. ¿Qué pasa si la monedita era de 3 pesos? Pues no, en nuestro caso no funcionaba, porque para nuestro problema, nuestro ejercicio, solamente estábamos ahorrando moneditas de 1 peso, ¿cierto? Aquí estamos utilizando una condición. Si la moneda es de 1 peso, ahórrela. Si no, pues no la ahorramos, no la podemos ahorrar, ¿cierto? Vamos a ver qué otros tipos de condiciones utilizamos en la vida. Por ejemplo, si llueve, utilizaré un paraguas. Allí, ¿cuál es la acción? Pues que voy a abrir el paraguas, que lo voy a usar. ¿Y cuál es la condición? Pues mientras que llueva, ¿cierto? Si llueve, yo voy a hacer una acción y en este caso será utilizar el paraguas. Otra acción, por ejemplo, cuando uno compra el café en alguna tienda. Si el café está caliente, pues yo uso la fajilla de cartón para no quemarme, ¿cierto? Si no está tan caliente, pues no lo utilizo, ¿cierto? Si el agua de mi té si el agua está caliente, puedo preparar mi té. Voy a poner la bolsita en el agua. Si no está caliente, pues no, porque no se va a disolver bien el té que está en esa bolsita, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren a ustedes de condicionales en la vida diaria? Alguien que quiera prender el micrófono y nos cuente. Si hay el sol, usaré las gafas. Muy bien, profe. Esa es una acción que se ejecuta mientras haya sol. Listo, profe. Muy bien. ¿Quién más? Si es de noche, me acuesto a dormir. Si es de noche, me acuesto a dormir. Muy bien. Ajá. Si es miércoles, entraría a clase de programación. Muy bien, profe. Muy bien. ¿Quién más prendió? ¿El profe Reiner? Si el bus va lleno, esperar otro. Eso, muy bien. Esas son unas condiciones que nosotros utilizamos en la vida diaria, ¿cierto? Otro profe decía en otra sesión, si limpias la casa, puedes salir el viernes, ¿no? Que esa es como la condición que nos ponían los papás para que pudiéramos salir. Si lavas la loza, tienes el permiso, ¿cierto? Me dio mucha risa ese ejemplo, pero es verdad. Entonces... si me voy en bus o me voy en avión. Eso, muy bien, exacto, exacto. Si el viaje es muy largo, por ejemplo, me toca en avión, ¿cierto? O si no tengo la plata, pues sí, me voy en bus también, ¿cierto? Entonces esas son como algunas condiciones que usamos en la vida diaria. Entonces, ¿cómo hacemos esas condiciones? ¿Cómo las utilizamos en programación? Entonces, por ejemplo, voy a volver al ejemplo de lo que yo les decía de cuando quiero hacer un ejemplo de votación, por ejemplo, en la microvida. Entonces, si yo quiero saber cuál fue el ganador, yo tengo que preguntar, ¿cierto? Si el dato que acumuló más fue el de determinada variable, entonces muéstreme un mensaje en pantalla que diga que el ganador es tal persona, ¿cierto? Ese tipo de condiciones yo las tengo que validar a través de estos bloques, que se llaman los bloques condicionales. Voy a regresar acá a Makecode para que los podamos ver. Entonces, veamos que en los bloques de lógica, si estamos viendo ahí Makecode, ¿cierto? Sí, señora. Listo, Sí, señora. muchas gracias. Entonces, en los bloques de lógica o estos verdes azuladitos, nosotros encontramos los bloques condicionales, pero también los de comparación, que son los que ya vimos, ¿cierto? ¿Y qué debemos hacer con estos bloques? Bueno, ¿o qué nos van a permitir hacer estos bloques? Este primer bloque y este segundo en realidad son los mismos, como acá. Lo único que cambia es el operador, ¿cierto?
Por ejemplo, en estos de comparación, el primero dice igual, el otro es el menor que, pero en realidad son los mismos, porque cuando yo lo uso, cuando despliego, ahí están todas las opciones, entonces yo le puedo cambiar el signo, ¿cierto? Aquí simplemente nos dan la opción de seleccionarlo rápidamente, pero en realidad son los mismos. Estos bloques de acá también son los mismos, solamente que acá vemos que tiene una partecita adicional que este no, pero en realidad es el mismo. ¿Qué pasa? Si yo selecciono este primero, voy a limpiar esto aquí. Si yo selecciono este primero y selecciono el segundo, bueno, aparentemente son distintos, pero si yo le doy clic a este más, este bloquecito me queda igual que este. Entonces, en realidad, estos dos son iguales, ¿cierto? Yo le puedo quitar aquí esta parte y le puedo quitar esta parte, entonces en realidad son los mismos. Pero vamos a ver cómo funciona. Primero, lo que nos damos cuenta es que cuando ponemos ese bloque en pantalla, él se pone de un color distinto. Eso significa que él solito no funciona, ¿cierto? Cuando se ponen de este color y no tienen su color original, significa que ese bloque ahí no está funcionando, no está haciendo nada. Él necesita estar dentro de un evento, ¿cierto? Recordemos qué eventos teníamos. Teníamos los eventos de al iniciar o el para siempre o al presionar el botón A o al presionar el botón B, ¿cierto? Esos son como los eventos que hemos visto. O al agitar la microbit que está aquí. Entonces, si yo quiero utilizar este bloque condicional, tengo que recordar que este condicional debe ir dentro de alguno de estos eventos. ¿Por qué? Porque esa pregunta que yo hago o que voy a hacer, por ejemplo, si el candidato que más obtuvo fue el candidato A, por ejemplo, entonces muéstreme ese nombre en pantalla. Pero la microbit me va a decir, bueno, yo evalúo eso, valido quién fue el que obtuvo más votos, pero dígame cuándo es que tengo que hacerlo. Y ese cuándo es el evento. O al iniciar, o al presionar el botón A, o al presionar el botón B, o para siempre, ¿cierto? Entonces, recordemos que ellos necesitan estar dentro de un evento. Bueno, ¿y cómo es que funciona? Ese bloque funciona de la siguiente manera. Voy a activar mi lapicito. Entonces, ¿cómo funciona? Yo le pregunto, yo evalúo una condición. ¿Cuál condición? La que yo ponga acá. Ese color de ese lápiz se va a confundir con el bloque. Entonces, yo evalúo una condición acá, una condición, una pregunta. Yo pregunto algo aquí, ¿cierto? ¿Qué puedo preguntar? Si un número es mayor que otro, si lo que tiene una variable es igual a determinado valor que yo necesite identificar, ¿cierto? Yo hago aquí una pregunta. ¿Y qué pasa? Si esa pregunta o esa condición que se evalúa allí se cumple, todos los bloques que estén aquí se van a ejecutar. Todo lo que yo haya puesto aquí se va a ejecutar. Yo hago esta pregunta, evalúo una condición. Si esa pregunta es verdadera, si esa pregunta o esa condición es verdadera, todo lo que yo ponga aquí se va a ejecutar. ¿Listo? Si no, si lo que yo pregunte aquí no es verdad, todo lo que yo ponga en esta parte de aquí se va a ejecutar. Todos los bloques que yo tenga ahí. Si la condición que yo evalúe o la pregunta que yo haga es falsa, ¿cierto? Si esta pregunta es falsa, todo lo que yo ponga aquí se va a ejecutar. Entonces, si esta pregunta es verdadera, ¿qué va a pasar con lo que está en la parte del falso? Si lo que yo pregunte aquí es verdadero, el bloque de falso nunca se va a ejecutar, ¿cierto? Porque él viene y pregunta, ¿esto que está aquí es verdadero? Ah, sí, es verdadero. Ah, entonces viene y ejecuta lo que está acá. ¿Qué pasa con lo que está en falso? Nunca se ejecuta. El programa nunca lo va a leer, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si lo que yo pregunte aquí es falso? Entonces, si lo que yo pregunte es falso, él directamente se va acá, ¿cierto? Y esto que está en verdadero nunca se ejecuta, ¿cierto?
Entonces, él ejecuta o lo uno o lo otro. ¿A partir de qué? De si lo que yo pregunte aquí es verdadero o falso, ¿cierto? Pero ¿qué cosas son las que yo puedo preguntar allí? Para eso están estos bloques de comparación que tenemos acá, ¿cierto? Yo no puedo preguntar, sí, verdadero. No, yo tendría que preguntar algo. Entonces, para eso están estos bloques que yo puedo encajar acá. Y ahí es que yo puedo hacer preguntas. Yo puedo preguntar si un valor es igual a otro, si es diferente, si es menor o igual, si es mayor o si es mayor o igual, ¿cierto? Y como estos bloques son redonditos, pues yo puedo ahí encajar otras cosas. ¿Qué cosas? Pues todos los bloques que tengan esta misma forma. Por ejemplo, aquí yo podría poner mi variable monto ahorrado, ¿cierto? O podría poner un bloque de matemáticas como lo utilizó la profe en el ejercicio donde ella al presionar A más B nos mostraba el 4, ¿recuerdan? Entonces yo podría preguntar aquí también por una operación. Si el resultado de esta operación es igual a tal valor, entonces haga tal cosa, ¿cierto? Entonces aquí yo ya entro a jugar con lo que yo necesite hacer con mi programa. Este bloque de comparación me va a permitir hacer todas las preguntas que yo quiera hacer. Bien, recordemos que si esa pregunta que yo haga es verdadera, va a ejecutar lo que está en esta primera parte. Si no es verdadera, va a ejecutar lo que está acá en esa segunda parte. ¿Hasta allí está claro cómo funcionan estos bloques, profes? ¿Qué sería lo que ejecutan? Bueno. ¿Qué podría poner en el medio? Bueno, profe, entonces, ¿qué sería lo que ejecuta? Pues lo que yo quiera. Digamos que yo voy a hacer una pregunta. Yo puedo preguntar si lo que tengo ahorrado es, supongamos que mi meta es ahorrar 5. Vamos a ver un ejemplo así súper rapidísimo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo súper rápido. Ah, y aquí en el botón B. Digamos que yo lo que quiero hacer es ahorrar hasta 5, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo voy a ahorrar aquí en mi variable tal como lo habíamos hecho hace un momentico. El mismo ejercicio. Voy a cambiar por 1. Y ahora aquí yo voy a preguntarle, oiga, yo ya llegué a 5, mi monto ahorrado, ay, perdón, lo reemplacé. Mi monto ahorrado es mayor o igual de 5. Supongamos que mi meta era ahorrar 5. Entonces voy a preguntarle, oiga, ¿mi monto ahorrado ya es igual a 5 o mayor de 5? Si es así, entonces muéstreme, por ejemplo, un chulito diciéndome, sí, llegaste a tu meta. Y si no, muéstrame una carita triste diciéndome que todavía no he llegado a mi meta. Vamos a verlo. Este es un ejemplo ahí súper rápido. Entonces, ahí presioné el botón y mi variable monto ahorrado vale 1, ¿cierto? Esto es lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Vamos a ver. Voy a presionar el botón B. Y me muestra la carita triste. ¿Por qué? Porque en este momento mi variable monto ahorrado vale 1, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué sucede acá con este bloque. Vamos a ver qué sucedió. Me está preguntando, oiga, ¿1 es mayor o igual de 5? No. Entonces viene y ejecuta lo que está acá, ¿cierto? Ese color no se nota. Ahí. Entonces viene y ejecuta lo que está en este bloque. ¿Por qué? Porque 1 no es mayor o igual de 5. Vamos a ver qué pasa cuando yo sigo presionando. 2, espérenme que vuelva a ejecutar. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ver qué pasó. Presiono el botón y ahora sí me dice, sí, llegaste a tu ahorro. Porque yo, bueno, ya olvidé cuánto presioné. Pero creo que fueron 6. Porque ahora, ¿qué sucede? Vamos a borrar todo. Porque al volver a presionar, yo logré que mi variable m ahora fuera igual a 6. Y cuando hace la comparación acá abajo, entonces me dice, oiga, 6 es mayor o igual que 5 y la respuesta es sí. Entonces, ahora sí vino y ejecutó lo que está acá, ¿cierto? ¿Hasta ahí sí lo comprendimos, profes?
Sí, profe. Claro, Listo. señor. Listo. Entonces, digamos que este bloque es súper chévere porque a mí me permite hacer muchas cosas. Preguntar cosas, evaluar condiciones, como lo dice la profe Natalia allí, decidir entre qué camino ir, ¿cierto? Entonces, yo puedo decidir qué acción voy a ejecutar. ¿Cuál acción? La que yo quiera. En este caso, yo quise mostrar aquí, mostrar unos iconos, ¿cierto? Pero yo pude haberle dicho que me muestre un número o que me muestre un texto, ¿cierto? Como, ok, llegaste a tu meta, entonces yo acá podría ponerle un texto, ¿cierto? ¿Qué instrucción? La que yo quiera, ¿cierto? Bueno, voy a regresarme aquí a mi presentación. Voy a bajarle un poquito. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Hemos aprendido el concepto de variables, hemos aprendido el concepto de operadores lógicos, que son los que me permiten evaluar condiciones, ¿cierto? Si es mayor, igual, menor. ¿Y qué más hemos aprendido hoy? Este concepto que se llama condiciones lógicas. Voy a borrar ese tachoncito. Listo, condiciones lógicas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de irnos y vamos a crear un programita que nos permita evaluar la temperatura. Si la temperatura es mayor de 40, que nos muestre una X. ¿Listo? Entonces, evaluar la temperatura. Si esa temperatura es mayor de 40, que nos muestre una X. Vamos a dar unos minuticos para intentar resolverlo y luego ustedes se van a llevar un reto para la casita. Y ese reto lo van a compartir allí en nuestro Padlet, ¿listo? Entonces, ahorita, para finalizar la sesión, vamos a intentar crear este ejercicio. Lo voy a dejar ahí en pantalla. Permítanme un segundito, les comparto solo el ejercicio. Listo. Veamos allí la simulación. Ah, no, este no tiene simulación. Simplemente es, aquí, por ejemplo, la temperatura es 45 en este ejemplo. Por eso me muestra una X. Entonces, si la temperatura es mayor de 40, entonces me va a mostrar una X. O sea, cuando la temperatura es 41, 42, 43, 44. ¿Listo? Vamos a intentar resolverlo allí. Quienes lo vayan resolviendo lo pueden compartir en el chat aquí y no se olviden de compartirlo en nuestro Padlet. En ese Padlet también ustedes le pueden dejar mensajitos a los profes que compartieron, si les gustó algún código. Listo, ya tenemos un profe que nos compartió allí. Vamos a dar unos minuticos más para resolverlo.
Listo, ya tenemos varios ejercicios que nos están compartiendo allí. Entonces vamos a revisar alguno de los que nos están compartiendo. Vamos a ver el profe Cristian. Listo, vamos a ver lo que nos comparte el profe Cristian. Listo, aquí lo vamos a editar. Bueno, entonces revisemos el Ahí no ejercicio. estamos viendo tu pantalla, estamos viendo la presentación. Ay, gracias, te agradezco mucho, profe. Ayer me pasó con unos profes y yo seguía hablando y ellos estaban imaginando los bloques con mi narración porque yo no estaba proyectando. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, ¿qué nos comparte acá? ¿Qué nos comparte acá el profe Cristian? Tienen un bloque para siempre y él nos muestra la temperatura, ¿cierto? Él está mostrando la temperatura. Vamos a ver la simulación. Detenemos y vamos a ver la simulación nuevamente. Entonces, él de entrada, con este bloque, ya nos está mostrando la temperatura, ¿cierto? ¿Para qué se nos activa esto aquí en el simulador? Para que nosotros justamente, y valga la redundancia, simulemos lo que la microbit haría en la vida real. Ella no tiene voy a quitar esto aquí para que veamos. Este termómetro que se activa aquí no lo trae la microbit, solo se activa en el simulador digital para que podamos ver lo que ella haría en la vida real, que es leer la temperatura. Entonces aquí estamos simulando que la microbit está leyendo una temperatura superior, ¿cierto? Miren, ahí está diciendo, oiga, ahora es 37. Esto sería una variable continua. Ella cambia automáticamente cada vez que la microbit, porque ella está testeando todo el tiempo la temperatura. Entonces, si yo llamo a este bloque, ella me va a mostrar lo que está leyendo continuamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué no me muestra la X? Porque en este caso, yo solamente, o el profe Cristian solamente ha programado, como lo decía la instrucción, programar solamente si la temperatura es mayor de 40, mostrar la X. ¿Qué pasa si no es mayor de 40? Pues el ejercicio no lo pedía. Por tanto, el profe no agregó esta instrucción y está bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si la temperatura es menor? Pues nada, porque yo nunca programé esa acción, nunca se pedía. Pero ¿qué decía si era mayor de 40? Entonces, en ese caso, nos debe aparecer la X. Allí nos está diciendo, mire, es 41, perdón. Entonces, en ese caso, la condición se cumple. ¿La temperatura es mayor de 40? Sí. Bueno, entonces muéstreme este bloquecito que es la X. Muy bien, profe Cristian, y muy bien para los demás profes que nos compartieron los ejercicios ahí en el chat. Les agradezco que también nos compartan aquellos, este es el del profe Elkin, aquellos ejercicios que están desarrollando, que los pongan en el Padlet. Muy bien, aquí el profe le agregó la condición de que sea igual. En el caso del profe Cristian, cuando la temperatura es exactamente 40, ahí no nos muestra la X, porque aquí, ¿qué sucede? Yo le estoy diciendo solo cuando sea mayor de 40. En el caso del profe Elkin, en este caso, cuando la temperatura es igual a 40, sí nos va a mostrar la X, ¿cierto? Porque acá la condición que usó el profe es mayor o igual que 40. Entonces, veámoslo acá. 40, listo. Entonces, allí miren que nos muestra la X, ¿cierto? Porque el profe usó esa condición. Recuerden que cuando tengamos bloquecitos que no están funcionando, los borramos. Así dejamos los códigos limpios. Bueno, profes queridos, yo le voy a compartir la presentación a Isa para que Isa se las comparta a ustedes y aquí vamos a encontrar un ejercicio o un reto que está en la página 21, ¿cierto? Entonces van a intentar desarrollar este reto y cuando lo tengan, lo comparten por favor a través de nuestro Padlet. Aquí les he dejado una pista de cómo podríamos resolver ese reto. Les presento un nuevo bloque y ese bloquecito les va a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces recordemos que hoy nos fuimos con los conceptos de variables, condicionales y operadores lógicos y los invito a que compartan esos retos aquí en nuestro Padlet. Les queda aquí en la presentación que Isa les va a compartir y fue el mismo que compartí en el chat.
También les dejamos algo que nosotros llamamos la caja de herramientas. ¿Y qué tiene esa caja de herramientas? Va a tener el ejercicio de la alcancía, en el que se suma un peso a la vez, el ejercicio de la temperatura con condicionales, y también está la respuesta al reto. ¿Cuál es la invitación? A que ustedes intenten, cacharren, busquen cómo resolverlo, y cuando tengan la solución de su ejercicio, ahí sí pasen a revisar el ejercicio planteado en la caja de herramientas. ¿Listo? Como para que ustedes puedan comparar cómo fueron las soluciones, si son distintas, si son iguales, pero la idea es que ustedes lo intenten. ¿Listo, profes queridos? Entonces, en este momento voy a lanzar la votación. Profes, van a tener ahí les va a llegar una invitación a realizar la votación. Ustedes pueden... listo, ustedes pueden, acepten por favor la invitación a la votación. Y Isa, por favor, nos ayudas a responderle a la profe Karen mientras los demás profes votan. ¿Dónde les compartes las presentaciones? Isa, ¿estás por ahí? Sí, discúlpeme, estaba buscando el enlace de las memorias. Ok, listo, Isa. Entonces estaba por allá en otra ventanita haciendo la búsqueda, aquí se los dejo en el chat. Listo, profes. Ahí está el enlacecito de las memorias, ya lo compartió Isa por el chat. Entonces, ahí pueden encontrar ya la información. Profe, disculpe. Señor. La sesión pasada usted nos dejó con una tareita que era como ajustar el brillo. Sí, uno de los bloques. Yo no sé, yo la hice y si quiere la puede... Sí, le paso el listo, link. profe. De hecho, Ya se lo paso. listo, profe, gracias. De hecho, la idea de esta sesión era verificar esos ejercicios, pero como tuvimos como esos problemitas técnicos, entonces nos consumió ahí algunos minuticos. Ya pero termino la votación y ya Listo, le comparto en el chat. Listo, mi profe. Muchísimas gracias. Ya lo revisamos. A mis demás profes que están... Ahí se lo acabé de enviar. Listo, muchas gracias. Los demás profes para que sigamos en la votación. Listo, Karen, ya enviado también. Muchas gracias, profes. Entonces, señora. Una pregunta. Yo no trabajo en un colegio, trabajo en un espacio de educación alternativa, en una biblioteca. Yo quiero saber si hay, o sea, en la página hay como unas guías para aprender algunas cosas, pero hay un libro o algo así que tenga como estas actividades para trabajar con la tarjeta. Bueno, profe, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer como una revisioncita de literatura para en la próxima caja de herramientas de la siguiente sesión les comparto como algunos enlacecitos de donde puedan encontrar otras actividades relacionadas con Microbit. ¿Te parece, profe? Súper, súper. Listo, listo, mi profe. La siguiente cajita de herramientas les comparto esa información. Listo, muchas gracias, profe. Eres Con muy todo amable. el gusto, profe. Porque, por ejemplo, el libro de pensamiento computacional lo he aprovechado un montón. Ay, qué gusto, profe, qué Pero gusto. quiero como más recursos de esos, o sea. Listo, mi profe. Yo les organizo una cajita de herramientas para la otra sesión. ¿Listo, profe? Con más cositas que podamos aprender. Súper, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, profe. Feliz noche, profe. El link del Padlet queda en la misma presentación en la que, donde está la información que utilicé yo hoy para la sesión. Ahí está el Padlet. Se los voy a dejar por acá también. No quiero perder el... Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe. Ya les comparto Muchas por gracias por la acá. actividad. Gracias, hasta luego. Profe. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias por todo. Feliz Con noche. mucho gusto, Muchas gracias, profe. hasta luego, profe. Feliz noche. Acá les dejo el Padlet otra vez copiadito en el... Gracias, profe.
en el chat. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, profes, que descansen. Muchas gracias, profe. Bendiciones, que tengan toda una feliz noche. Bendiciones para ti también, profe. Feliz noche. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche, profe. Profe, una pregunta. Señora. Profe, es que yo hasta hoy logré conectarme. Sí. Entonces, ahí sería como revisar, pues yo estuve mirando los videos, bueno, el de la primera sesión. Ahí sería revisar creo que me llegó un correo donde está lo que tú dices donde está como el material, ¿sí? Sí, Ahí revisar profe, como la presentación y y todas esas actividades, subirlas al Padlet. Profe, mira, la idea es que ustedes puedan, bueno, primero sí, en efecto, revisa las grabaciones, revisa los materiales, porque ahí en las presentaciones están como la información desarrollada en cada sesión. Y la idea, profe, es que ustedes puedan resolver, o sea, en cada sesión hacemos unos ejercicios, hacemos unas actividades que ustedes las pueden compartir en el Padlet, ¿cierto? Ese Padlet no es, digamos, que todas las actividades que tengamos obligatoriamente deben ir allá, no. La idea es que ese sea más un espacio de aprendizaje colaborativo, más como del que quiera compartir, ¿no es cierto? Entonces, aquellos retos que tú hayas logrado resolver, los puedes compartir allá y así como que todos podamos aprender de los códigos de los demás. Y digamos que para la certificación como tal, lo que se tiene presente es la asistencia a las sesiones, ¿cierto? Y con los ejercicios, la idea es que tú puedas aprender o aplicar todos los aprendizajes desarrollados durante la sesión. Entonces te invito a que revises, por ejemplo, en la sesión 2 verificamos como los bloques en MakeCode, hicimos como un recorrido por esa interfaz, por cada uno de los bloques, hicimos algunos ejercicios. Entonces, esa sesióncita es muy clave como para que la revises. Y digamos que los ejercicios que logres resolver también los puedes compartir. Te invito a que utilices el Padlet para que puedas compartirlos, profe. Una preguntita, pero ¿si hay lista de asistencia por cada clase o no? Sí, profe. De hecho, cuando tú ingresas a la sesión, tú primero entras a un formulario, ¿cierto? Ajá. Ese es el formulario, o sea, antes de pasar aquí a la sesión, ese es el formulario donde se valida eso y también se contrasta, digamos, con el reporte que nos da Zoom. Entonces, ahí tenemos como esas dos cositas, profe, para validar asistencias. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Una mi feliz profe, noche. con mucho gusto. Feliz noche. Que descanses. Que descansen igualmente. Profe, pero entonces Profe, ahí se lo ahí dejé habría en el chat. Ahí le inconveniente. dejé en el chat. Profe, muchas gracias. Gracias por el código. La Ahorita actividad del brillo se la dejé ahí en el chat. Listo, mi profe. Ya lo estoy copiando acá para revisarlo y la otra clasecita charlamos. Gracias. Listo, mi profe, con mucho gusto. Profe, entonces ahí hay inconveniente por haber faltado a las dos iniciales. O sea, yo llené el formulario, pero simplemente no me ingresaba a la reunión. Profe, dame un segundito, profe. Ya te respondo. Profe, perdóname, estaba abriendo la puerta. Bueno, mi profe, no sé si de pronto mientras me ausenté, Isa, ¿le respondiste a la profe? No, estaba pensando que, profe, no hay ningún problema mientras no faltes a ninguna sesión, pues sobre todo para certificar. De las que nos quedan de aquí adelante, pues se certifica más o menos con 5 o 6 sesiones de asistencia. Entonces, creo que ¿Qué fechas que vamos a estar trabajando? ¿Hola? ¿Hasta qué fechas que vamos a estar trabajando? Son 8 encuentros. 8 encuentros, ok. O sea, Y este es el último encuentro sería más o menos para el viernes 5 de noviembre. Ajá. Y luego tendríamos viene una actividad que la vamos a llamar hackathon y es como
así como estos retos que estamos resolviendo, los vamos a resolver en esa sesión y ahí vamos a tener premios, van a haber microbits que vamos a entregar, entonces va a estar muy chévere, profe. Ok. Ok, vale, profe, muchísimas gracias. Pues sí, la idea Vale, es profe. terminarlo. Sí, profe. Te dejé el mío de la actividad del brief también en el chat. Ay, listo, profe, muchísimas gracias. La otra sesión arrancamos, esperemos no tener problemas técnicos y revisamos estos ejercicios. Muchas gracias, profe Natalia. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, feliz noche para todos. Feliz Hasta noche, luego, profe, profe. feliz noche. Feliz noche, que descansen.